feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. El ginecobstetra es un profesional de la salud que acompaña a las mujeres en cada etapa de su vida, la primera menstruación, los embarazos, la menopausia. Hoy hablaremos sobre el cuidado de la salud femenina. Me acompaña la doctora Jennifer Roa. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Bea, por la invitación. Para mí es un enorme placer estar con ustedes el día de hoy, aclarando todas esas dudas que son muy frecuentes en las mujeres venezolanas. Así es, hablábamos, de que ustedes acompañan a la paciente en cada etapa y quisiera iniciar por la adolescencia. ¿Cuándo deberíamos acudir al ginecólogo por primera vez? ¿Debemos empezar que llegue la menstruación? ¿Usted quizás recomienda ir antes para aclarar ciertas dudas que a lo mejor como padres no sabemos canalizar? Sí, generalmente es necesario que antes de que llegue la menarquia o la primera menstruación, la madre se incentive a llevar, cuando comience a observar los cambios físicos en su hija, la lleve a la consulta para aclarar todas esas dudas. Si es normal el olor, si es normal que le salgan los vellitos, si es normal que haya un crecimiento de las mamas. Entonces, cuando ocurre ese cambio, existen muchísimas dudas y quién mejor para responder esas dudas que el ginecólogo. ¿Cómo son esos primeros encuentros con el ginecólogo? Porque entiendo que quizás la adolescente tiene mucha pena, muchos nervios. Además, ¿esta primera consulta es con la mamá o quizás la adolescente puede decidir estar sola con su médico? Eso depende de la dinámica, depende de la edad de la paciente. Si la paciente quiere entrar, generalmente es preferible que si es menor de edad entre con su familiar. Sin embargo, si la paciente ya inició su menarquia, o sea, ya tiene menstruación, y hay muchas pacientes que ya han iniciado actividad sexual aún siendo adolescentes y ellas deciden acudir solas a la consulta, no existe ningún problema de que ellas acudan sin su representante legal. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se pudieran presentar con la llegada de la menstruación? Enfermedades, cambios en el ciclo menstrual, es lo más común. Ese primer año, ese tiempo que transcurre entre la menarquia y el primer y segundo año, existe mucho descontrol a nivel del sangrado menstrual. Entonces hay pacientes que se preocupan porque la menstruación llegó en enero y volvió a llegar en mayo. Entonces hay que darle la tranquilidad que durante ese primer año, pues ese sistema hormonal se está adaptando para que se pueda regular. ¿Y ustedes pueden controlarlo, pueden equilibrarlo? Sí, se puede controlar y se puede equilibrar colocando un tratamiento hormonal dependiendo cuál sea el caso. Al igual que también esas adolescentes que presentan ese dolor tan intenso cuando llega su menstruación, que es la dismenorrea, hay que estar muy pendiente con eso porque no es normal que sientan tanto dolor. Importante lo que dice, la mujer venezolana ha normalizado sentir dolor durante la menstruación y esto no debe ser así. No debe ser así porque existen muchas patologías, dentro de ellas la endometriosis, que no se debe normalizar esta situación. ¿La endometriosis se presenta generalmente durante la adolescencia o puede llegar ya en la adultez? Puede llegar ya en la adultez. De hecho, puede iniciar con síntomas en la adolescencia que pasan desapercibidos. Generalmente existe un lapso de tiempo de hasta 10 años para que se pueda realizar el diagnóstico. Por esto mismo que estamos hablando, nosotros normalizamos el hecho de que la menstruación debe doler y no es así. Usted mencionaba algo importante y es que entre la adolescencia y la adultez, la paciente puede comenzar a tener vida sexual. Quisiera hablar de los métodos anticonceptivos. ¿Qué opciones tenemos actualmente en el mercado? Y preguntarle también si cada método anticonceptivo se adapta a cada mujer o si todas podemos usar cualquiera. No, existe una amplia gama de métodos anticonceptivos y entonces es aquí donde entra la duda de qué anticonceptivo es el ideal para mí. Existen métodos anticonceptivos hormonales, no hormonales y definitivos. Cuando hablamos de los métodos anticonceptivos no hormonales, estamos hablando del dispositivo intrauterino como la T de cobre o de plata. Estamos hablando de los métodos de barrera, que son el preservativo tanto masculino como femenino. Y estamos hablando también de los métodos naturales que son menos eficaces, como el método del ritmo, el coito interrumpido. Ese tipo de métodos que se siguen utilizando sorprendentemente, aún
siendo menos eficaz. Y existe la gama de los anticonceptivos hormonales. Entonces, como hay un abanico amplio de estos métodos anticonceptivos, la Organización Mundial de la Salud en el 2014 realizó como una guía de los criterios médicos de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Entonces, se toma en cuenta varios puntos importantes como patologías que presentan la paciente, algún momento específico, por ejemplo, la lactancia, el parto, porque también de eso depende qué método anticonceptivo utilizar. Entonces, los clasifica como categoría 1 y categoría 4. En la categoría 1 es que no existe ninguna contraindicación para el uso de ese método anticonceptivo, y la categoría 4, que el método anticonceptivo, por los riesgos que tiene ante la paciente, es inaceptable su uso. Entonces, dentro de todos estos métodos anticonceptivos está la píldora anticonceptiva, que puede ser combinada o solo de progestágeno. Tenemos también los implantes subdérmicos. ¿Qué es el conocido parche? No, que son los pelitos que se colocan en el brazo. Ese es el implante subdérmico. Tenemos también el dispositivo intrauterino, pero este dispositivo intrauterino, que es liberador de levonorgestrel de manera prolongada, es de plástico a diferencia del de cobre, y él va liberando prolongadamente hormonas. Existen las inyecciones que pueden ser combinadas o solo el acetato de medroxiprogesterona, y en la actualidad también tenemos lo que llamamos el anillo vaginal, que está por llegar, o sea, creo que ya lo tenemos acá en el país, que es un método anticonceptivo maravilloso. Es un anillo vaginal que se coloca dentro de la vagina y lo puedes utilizar durante 3 semanas consecutivas, se retira en una semana para un descanso y lo vuelves a utilizar. Y lo actual de este método anticonceptivo es que no necesita refrigeración, y anteriormente los que llegaban al país necesitaban refrigeración. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con la ginecobstetra Jennifer Roa. Hablamos sobre el cuidado de la salud femenina. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.